Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Vamos a dar continuación a lo que ya han hablado un poco mis compañeras a nivel laboral, ¿no? Y vamos a hablar sobre currículums creativos, ¿vale? Eh, ya veréis que yo hablo mucho, ¿sí? Entonces, si tenéis cualquier duda, cualquier cosa, me vais preguntando por aquí. Y nada, yo mientras voy hablando y voy diciendo, ¿sí? Vale, pues lo primero, lo primero de todo, vamos a hablar sobre currículums, ¿sí? ¿Qué es un currículum y para qué sirve? Hola, hola Víctor, que os ven por ahí. Voy saludando a la gente que conozco, ¿sí? Eh, entonces, como os decía, ¿sí? Los currículums es como tu herramienta de venta, ¿sí? El currículum es lo que a ti te va a dar la puerta de entrada para ir a una entrevista o no, ¿sí? El currículum, como ya lo explicó mi compañera Miriam en su otro sobre el currículum por competencias, ¿sí? Hay muchas maneras de hacer un currículum, muchísimas, ¿vale? Entonces, nosotros aquí vamos a hablar de lo que son los currículums creativos. Y tenéis que pensar en el currículum como si fuera pues el tráiler de la película, ¿vale? Si tú fueras a mirar una película, tienes que, antes de ver si la quieres ver o no la quieres ver, pues te miras el tráiler, ¿vale? Pues el currículum es lo mismo, pero a nivel laboral. Pensad que una persona que está trabajando en recursos humanos, que está contratando gente, ¿sí? Se pasa todo el día mirando currículums o gran parte del día cuando se está haciendo selección mirando los currículums, ¿vale? Entonces es muy importante que podamos encontrar la manera de llamar la atención, ¿sí? Pero de forma positiva en un currículum, ¿vale? Antes de entrar en lo que son los currículums creativos en sí, os voy a decir que los currículums hay como tres reglas principales, ¿vale? Que me gustaría que se os quedaran ahí en la cabeza, ¿vale? Para hacer un currículum. La primera es que un currículum tiene que ser visual y atractivo, ¿vale? Cuando veas un currículum tiene que darte ganas de leértelo, ¿sí? Entonces, todos los currículums que tienen demasiada letra o que están como todo muy pequeño, que no se ve muy bien, fuera, ¿sí? Son currículums que no son atractivos, ¿vale? La segunda cosa es que el currículum tiene que ser corto y claro, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a veces hemos trabajado en muchos sitios y queremos poner ahí todas nuestras experiencias en el currículum, ¿vale? Hola Albert, que te he visto por ahí. ¿Qué pasa? Que nadie se quiere leer un libro de ti, ¿vale? El currículum no es el momento para poner ahí toda la información, ¿sí? No, no es la Biblia sobre ti. No, 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 no. El currículum tiene que ser claro y corto, como os hemos dicho, ¿vale? Y muy importante, el currículum siempre, siempre, siempre tiene que estar adaptado en función a la oferta, ¿vale? ¿Qué significa esto?
Pues que el currículum es un documento vivo, ¿sí? Que aunque tú lo acabes, ¿sí? Tú terminas un currículum para un trabajo, ¿sí? Ves una oferta, tienes que siempre ver qué es lo que se pide en esta oferta y luego adaptarlo. ¿Sí? Que esto creo que ya lo había comentado Miriam antes en la otra directa. ¿Sí? A ver, entonces, dicho esto sobre los currículums, muy importante, tú te planteas hacer un currículum creativo, ¿vale? A ver, la creatividad es esta cosa que fluye, ¿no? Que es para como la capacidad de crear, de alguna manera, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando te planteas hacer un currículum creativo, no sabes por dónde empezar. Yo hoy os vengo a hablar de hay muchísimos tipos de currículums, ¿vale? Entonces, la primera cosa que tendréis que hacer si os planteáis hacer un currículum creativo es definir el estilo, ¿vale? Tenéis que pensar qué tipo de currículums queréis hacer y qué tipo cuál es la oferta a la que os estáis presentando y cómo encajar este currículum con la oferta, ¿sí? Vamos a pensar, una de las cosas que si os planteáis hacer un currículum creativo, os animo a que echéis un vistazo en internet y que veáis un poquito pues qué tipo de currículums hay por ahí, ¿no? Veréis que hay un montón de cosas, ¿sí? Y hay muchos tipos diferentes de currículums. Y la idea es que encontréis una plataforma o una idea que os guste, ¿vale? Yo, por ejemplo, he estado investigando un poco, ¿no? Sobre qué tipos de currículums y ejemplos de currículums creativos. Vi el otro día uno que me pareció muy gracioso, ¿no? Que era de un programador, ¿sí? Que él trabajaba para hacer videojuegos, bueno, programar en general, pero estaba interesado en el área de los videojuegos. Entonces lo que hizo fue un currículum, o sea, que en realidad era un videojuego, ¿sí? Con que cada fase que iba pasando, ¿sí? Era como su de esto personal, ¿sí? O sea, su experiencia personal. Y era como muy creativo porque enseñaba dentro de este currículum, ¿no? Pues las capacidades que él tenía, que era realmente de programar, de montar, de animar y hacer todo ¿sí? Claro, esto es un ejemplo, ¿sí? De currículums creativos que a lo mejor no todos vamos a poder acceder. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que os quiero decir con los currículums creativos, que hay que estar muy alerta, ¿vale? Porque, ¿qué pensáis? O sea, ¿creéis que para todas las ofertas se puede hacer un currículum creativo? O sea, para cualquier oferta. No sé, os lo pregunto, que lo penséis un poquito, ¿sí? Y porque la idea de un currículum creativo, ¿sí? Es hacerlo de una forma diferente, que llame la atención, ¿sí? Claro, la creatividad es un concepto muy grande, como hemos dicho, ¿sí? Y no todas las ofertas, ¿sí? Caben a que seas súper creativo, ¿sí? Exacto, dice ahí Marta, potser no cal, es mejor adaptar el currículum de acuerdo a la oferta. Exacto. O sea, ¿qué pasa? Que hay algunas ofertas que a lo mejor no tienes juego para ser súper creativo. Entonces, es muy importante que siempre que te plantees hacer un currículum creativo, que pienses si realmente cabe en este sitio poder hacer un currículum creativo, ¿vale? Os pongo un ejemplo. Si tú estás en una oferta, estás aplicando para una oferta en la que el trabajo es muy monótono o muy repetitivo, a lo mejor si tú te presentas ahí con un currículum muy elaborado, ¿no? A veces, si veis en los ejemplos que he visto por internet y que podéis mirar también, ¿sí? Haces un collage, una cosa ahí maravillosa, ¿sí? Demasiado
pomposa, para decirlo así, hay ciertas ofertas de trabajo a las que no va a caber este currículum, ¿sí? Entonces, una de las cosas muy importantes es que si te planteas hacer un currículum, ¿qué me ponen aquí? Para mi opinión, el currículum creativo va muy bien, te suelen llamar más de lo que tengo. Sí, es verdad, sí, que si llamas, que si tienes un currículum con un poquito más de diseño, sí, y que tiene un poquito más de, pues, de atención a los detalles, sí, tienes más oportunidad para poder acceder a ofertas de trabajo que a lo mejor no... que a lo mejor, como decía, si esa persona desde el inicio no había tenido ahí un montón de currículums para mirar y tuviste un currículum un poquito más elaborado, pues llamarás la atención antes de otros, ¿sí? Pero depende del tipo de currículum. Lo que os quería decir es que no en todos los sitios cabe un currículum creativo, pero en algunos sí y en algunos no, ¿vale? Importante, cuando os planteáis hacer un currículum creativo, la primera cosa que hay que tener atención, ¿sí? Es que para hacer un currículum creativo es necesario tener un mínimo de habilidades informáticas, ¿vale? ¿Qué pasa? Bueno, hay gente que lo hace en Word, ¿sí? Y también está bien tenerlo en el Word, ¿vale? Porque al final, como os he dicho desde el principio, el currículum siempre tiene que tener esas reglas de que sea corto, que sea claro, que sea visual y que sea atractivo y que tenga la información necesaria. Entonces, hacerlo en el Word también está bien, ¿sí? Pero si tú quieres hacer una cosa un poquito diferente, hay otros tipos de aplicativos que puedes estar utilizando, ¿vale? Por ejemplo, los orientadores laborales en general nos gusta mucho una página web que se llama Canva, ¿sí? Que es Canva, Canva, ¿sí? ¿Por qué nos gusta? A ver, nos gustan diferentes tipos de aplicativos, ¿no? Si tú pones en el Google pones currículum creativo gratuito, ¿sí? Te van a salir un montón, ¿vale? A nosotros nos gusta poder encontrar, ¿sí? Una herramienta que sirva y que la sepas utilizar. ¿Qué pasa? Cuando tú utilizas uno de estos portales para hacer tu currículum, es muy importante que tengas, que te acuerdes, ¿sí? De cómo utilizar esta plataforma. Entonces, yo recomiendo el Canva porque es una plataforma bastante intuitiva, en la que tú te metes y buscas un poco qué tipos de currículums te gustan, los estilos y tal, y ahí vas viendo qué tipo de currículum es interesante para ti. Hay muchos que son gratuitos y que están muy bien, ¿vale? Y hay algunos que son de pago, entonces hay que vigilar para ver exactamente pues cuáles de ellos son gratuitos. Sí que os recomiendo, la segunda cosa es que el currículum no es el sitio, aunque suena un poco así, ¿sabes? Pero si tú no tienes muchas habilidades informáticas, está muy bien, ¿sí? Que intentes hacer un currículum diferente, pero si tú ya ves que te falta esta parte de lo que son las habilidades técnicas, pues está bien que pidas ayuda, porque no pasa nada. O sea, simplemente pues que lo hagas con tu orientador laboral o con un amigo o con... Si posible con el orientador, que es la persona que sabrá identificar más o menos por dónde ir. Os lo voy a decir muy claro, el currículum no es el momento para aprender a utilizar el Photoshop, ¿sí? O aprender a utilizar el Adobe, no, o sea, ¿por qué? Porque os digo, hay otras cosas en las que puede ser enseñar tu creatividad, si tú quieres hacerle una tarjeta de cumpleaños a un amigo y ahí poner toda, sí, ¿sabes? Pero el currículum no es el momento para aprender a hacerlo, porque el currículum, como os he dicho, es vuestra carta de recomendación, ¿sí? Alguien preguntaba por aquí de qué se trata el Canva. Mira, el Canva, como decía, es una página web, ¿vale? En la que entras y registras para poder
sacar diseños diferentes de currículums, ¿vale? Y ahí tú vas a, bueno, hay currículums, hay un montón de cosas. Es una plataforma simplemente de diseños. Y que está muy bien para los mortales como yo, sí, que a lo mejor no tenemos tanta habilidad con plataformas en internet que son más complicadas o más complejas, pero que te dan la oportunidad de hacer un currículum chulo, ¿sabes? Un currículum que le guste y un currículum que sea llamativo, ¿vale? Os decía lo de que a veces que el currículum no es el momento para aprender a utilizar, no significa que no puedas jugar con tu currículum en una plataforma, ¿sí? Pues no sé, con el Adobe y estar mirando, ¿no? A ver qué puedes hacer con tu currículum para hacerlo cambiar, pero siempre os recomiendo que siempre tengáis una segunda opinión, ¿sí? Porque me ha ocurrido, ¿no? de ver que personas que a lo mejor están aprendiendo y quieren hacer un currículum muy diferente, que está bien, porque estamos diciendo que el currículum tiene que ser un poco diferente, un poco llamativo para dar la atención, ¿sí? Para hacerte notar. Pero ¿qué pasa? Si lo haces demasiado diferente, ¿sí? o raro, a veces... como raro, pues hay cosas que no pegan dentro de un currículum, ¿sí? Claro, como nosotros no, pues si tú no has estudiado diseño, ¿sí? O que no hay que haber estudiado diseño para hacer un buen currículum, ¿sí? Pero si no tienes esta rama artística tan desarrollada, ¿sí? El currículum no es el momento para empezar a hacerlo, ¿sí? Es el momento para mirar, ver, preguntar y con un orientador, con una persona que esté contigo, ¿sí? Como ayudarte a ver el formato adecuado y necesario para ti, ¿sí? Otra cosa muy importante, si aprendes a utilizar un currículum, o aprendes a hacer te registras en la plataforma, como hemos dicho, esta del Canva, por ejemplo, ¿no? Te registras ahí y haces un currículum. Muy importante, ¿sí? Poder apuntarse la contraseña, ¿sí? de estas plataformas para poder volver a acceder, ¿vale? Porque ningún currículum que no puedas modificar te complica la vida, ¿sí? Es mejor tener un currículum en el que es más sencillo, ¿sí? Pero que tú puedes acceder y modificarlo, que tener un currículum súper complicado, ¿vale? Pero que no puedes modificarlo, porque como os he dicho al principio, un currículum nunca se termina de hacer, ¿vale? Porque si tú estás, pues a lo mejor hoy estás trabajando en un sitio y dentro de 6 meses estás trabajando en otro sitio y necesitas actualizarlo. Los currículums siempre se tienen que actualizar. Entonces, es muy importante que ese currículum que tú has creado puedas modificarlo más adelante, porque los currículums siempre se pueden mejorar, siempre, ¿sí? Yo os he traído aquí algunos ejemplos, ¿no? De currículums, que estos los he bajado un poco de la plataforma del Canva, que es esto que os estaba comentando, ¿sí? Os quería enseñar un poquito, más que nada, a ver, este es un currículum que a mí en especial me ha gustado bastante. Claro, el tema de currículums va a gustos y colores, ¿sí? Pero a mí me ha gustado pues porque tiene esta parte, si quieres hacer un currículum un poquito más llamativo, ¿vale? Pero aún quieres atenerte al formato normal de currículum, algo así que tenga pues la información más como gráfica, ¿no? Pero que igual puedas tener aquí, que se vea bien, ¿no? Que se lea bien. Esto es muy importante, porque si tú haces un currículum súper chulo pero que no consigues leer o organizar bien la información, ¿sí? Esto es esencial, que el currículum se pueda ver lo que lo que necesitas saber de la persona, ¿no? Otra cosa muy importante sobre los currículums, bueno, todo lo que digo es muy importante, como veis, tengo la coletilla ahí encajada. Pero, como hemos dicho al principio, que el currículum, cuando digo que tiene que ser visual y atractivo,
entra dentro de esto, ¿sí? El tema de las faltas de ortografía, ¿vale? ¿Qué pasa? Que un currículum, si tiene faltas de ortografía, es como si yo hubiera empezado a hacer esta presentación con algo en el diente, ¿sí? Que da igual lo que esté diciendo, ¿vale? Porque os vais a fijar en esa cosa que molesta, ¿sí? Eh, es así una manera tonta de decirlo, ¿sí? Pero realmente las faltas de ortografía pueden ocurrir con todo el mundo, ¿sí? Con todos, ¿vale? Es natural que ocurran pues con algún problema de digitación o lo que sea, ¿vale? Pero cuando estamos haciendo los currículums es súper importante, ¿vale? Que revisemos la ortografía porque al final, pues esto, si no, pierde la importancia. Si, como os he dicho, si yo estuviera aquí, ¿no? Diciéndoles pues todo lo que os estoy diciendo, ¿no? Y lo dijera solo con algo aquí, os iríais a fijar justamente en esto y os olvidaríais del contenido de lo que os estoy contando, ¿sí? Esto es muy importante en los currículos, ¿vale? Y otra cosa, a ver, he visto muchos ejemplos de currículums creativos que me han gustado mucho y lo quería compartir un poquito con vosotros, ¿no? Como os he dicho, siempre hay que pensar primero en la oferta y luego pensar en el currículum en el que quieres hacer, ¿sí? Pues, por ejemplo, si tú estás enviando tu currículum a una oferta en la que, pues, de diseño gráfico, por ejemplo, te permite tener esa creatividad más fluida, ¿no? Y poder hacer, pues a lo mejor, un currículum con más suelto, de alguna manera, ¿sí? ¿Qué quiero decir con más suelto? Pues un currículum en el que tengas, pues a lo mejor un dibujo diferente, ¿no? Una cosa más, pues, que llame más la atención, ¿sí? Ahora, hay otros tipos de currículums que, como os había comentado la Miriam y también creo que Eleonor había hablado sobre las entrevistas y tal, ¿sí? Que hay otros tipos de currículums en los que tú puedes hacer el currículum de maneras muy diferentes, ¿sí? Por ejemplo, este que os he enseñado antes, aquí pone pues todo lo que es la experiencia laboral, y lo que es como los dibujitos, ¿vale? Son pues las competencias, que es lo que había dicho, y lo pone simplemente con gráficos, ¿sí? Esto, cuando es así, siempre en la hora de la entrevista vas a tener que poder defenderlo, ¿vale? Porque el currículum, como os hemos dicho, es solo la carta de invitación. En la hora o sea, solo el tráiler. Luego, en la hora de la película, se tiene que desarrollar el argumento. Luego, aquí os enseño otro tipo de currículum, que también son currículums creativos y un poco diferentes, ¿sí? Por el color, que es más llamativo a lo mejor, ¿no? Pero hay esta parte de aquí, donde que pone pues las infografías de forma un poco diferente, y estas son maneras de utilizar esa creatividad que os he dicho, ¿sí? Y de utilizarla dentro de un currículum a lo mejor más básico, normal, de alguna manera, y no como el chico que os he dicho, que programador que hizo un videojuego. No todos vamos a poder hacer videojuegos, ¿sí? Porque a lo mejor no todos tenemos todas estas competencias, ¿vale? Pero aquí os voy enseñando. Mirad, aquí por ejemplo, este también es otro tipo de currículum, que es como más cronológico, que esto lo explicó Miriam, no sé si os acordáis, ¿sí? Todo lo que he hecho en mi carrera, ¿no? De cuando tienes una carrera profesional en la que te has desarrollado en una área por mucho tiempo, tenéis aquí, pues, esta es una manera de ponerlo de una forma diferente, ¿sí? Luego, a ver, para gustos, los colores, como sabéis, ¿sí? La idea de los currículums creativos es hacerlo, pues, llamativo, atractivo, y siempre tener este cuidado con los detalles. Aquí, luego, si tenéis un tiempo, miraros el tema de
en el Canva, o no solo en el Canva, hasta incluso en la página de InfoJobs. Hay algunos currículums que son que están bien, ¿sí? Que ayudan que son claros, que están bien y que te ayudan a poder crear ese currículum y salir un poco de a lo mejor el típico modelo que hay en el Word. Que si haces un currículum en el Word y está claro, está conciso, tiene estas 3 reglas que os dije al principio, genial, ¿sí? O sea, al final, la idea del currículum, como os hemos dicho desde siempre, ¿sí? Es como... es tu manera de conseguir conocer gente, ¿no? Conocer a las personas que te van a dar el trabajo. El retoque final lo vas a tener que hacer en la entrevista de trabajo, ¿sí? Chicos, ¿tenéis alguna duda? He empezado un poquito tarde, por eso me he pasado unos 5 minutitos, pero ¿tenéis alguna duda? ¿Una cosita que os gustaría que os dijera? No sé. ¿Una pregunta? Os recuerdo que, bueno, os voy viendo si tenéis alguna duda o lo que sea, pero os recuerdo que el lunes volvemos con los directs en Instagram, con uno de cocina el lunes. Sí, así que nada, me gustaría recordaros que estamos aquí todos los días a las 5 de la tarde, ¿sí? Y nada, ¿alguna duda, alguna cosa? Espero que os haya quedado claro. A ver, hola Ana, una pregunta, ¿cómo sería el CV para persona que recién va a empezar su vida laboral? Ah, me encanta esta pregunta. Vale, he dicho antes sobre el currículum también hay el otro lado, ¿sí? Muchas, pues que no has trabajado nunca, por ejemplo, o que llevas muchos años sin trabajar. Ahí es el momento en el que os digo que estaría genial, ¿vale? Que pudieras... que estaría genial... Ay, perdón. Me he perdido aquí en lo que estaba diciendo. Perdón. Que he leído la otra pregunta y me ha ido. Así, si tú no tienes experiencia laboral, ¿vale? ¿Qué haces cuando no tienes nada que poner? ¿Vale? Ahí es el momento genial, como os decía, para hacer un currículum con competencias. ¿Por qué? Porque si tú no tienes ningún tipo de experiencia laboral, si tienes un currículum, si quieres poner algo así como este, ¿sí? No sé si lo veis, ¿vale? Que es como cronológico, que es como todas las experiencias laborales, ¿qué va a pasar? Que a lo mejor te va a quedar faltando, porque si no tienes ninguna experiencia que poner, es importante poder poner algo que sea atractivo para la persona que lo está leyendo, ¿no? Entonces ahí es donde coges las experiencias, tus competencias, ¿sí? Y utilizar tus competencias para hacer un currículum cuando no tienes tanta experiencia, ¿sí? Es siempre una buena manera de salir del miedo este de ¿qué hago si no tengo nada para poner en mi currículum? Siempre tendrás algo para poner en tu currículum. A veces tenemos esto en la cabeza de, ay, no sé hacer nada. No, o sea, siempre hay algo que poner en un currículum. No te preocupes con esto porque siempre hay una manera de arreglarlo, una manera de poner en el papel, porque al final esto es lo que hace el currículum, poner en el papel lo que tú sabes hacer, ¿sí? Alguien me pide si pondrías el acceso en LinkedIn para ampliar el currículum. Sí, os pondré luego el tema del Canva para que podáis ver y todo. Y sí, ningún problema. El acceso al LinkedIn se pondrá también. Si tienes más de 45 y has estado en muchos trabajos, ponos los últimos 4. Exacto, a ver, ¿cuántas competencias de uno mismo hay que poner en el currículum? Ah, preguntas muy interesantes esto. A ver, si tienes más de 45 y has trabajado en muchos sitios o tienes muchas experiencias. Como os he dicho, importante siempre adaptar un currículum a la oferta. O sea, si yo estoy, por ejemplo, he trabajado en el caja de supermercado, en limpieza, en conserje y en peluquería, vamos a decir, sí, de experiencias diversas,
vas a escoger las experiencias que tú ves que se adapten más a la oferta de trabajo, ¿m? Y las intentarás poner de forma, pues está bien hacer un currículum por sectores, a lo mejor, o poner las las experiencias que sean más relevantes para el trabajo que estás haciendo, ¿sí? Y si pones los últimos 4, pues depende, ¿sí? Depende si los últimos 4 están relacionados con lo que has hecho o lo que no has hecho. Y Víctor me pregunta cuántas competencias de uno mismo hay que poner en el currículum. Pues esto también va a depender de qué tipo de currículum estás haciendo, ¿vale? Tampoco debes poner 200 200 cosas que, como os he dicho, no hay que hacer libros sobre ti, son currículums, es una pequeña carta, una pequeña presentación, ¿sí? Entonces está bien, yo creo que entre 3, 4, depende de cómo enfoques tu currículum. Lo más importante no es el número de competencias, es cómo saber ejemplificarlas después, ¿sí? Porque te lo van a pedir, en algún momento te lo van a pedir, ¿sí? En la entrevista de trabajo, cuando tú pones ahí que eres súper organizado, te van a preguntar, vale, ¿y de dónde sale esta organización? ¿Sí? Entonces, si tú lo pones, lo más importante es que lo que pongas en el currículum lo sepas defender después, ¿sí? Nada, chicos, pues creo que me voy despidiendo por aquí. Muchas gracias a todos por escucharme un ratito. Y nada, que sepáis que luego podéis acceder a YouTube y cualquier cosa. El de competencias, sí, saber explicar las competencias, como dijo Miriam en el último, en el direct que hizo, ¿sí? Y nada, pues muchas gracias a todos y me despido por aquí. Adiós.